tocaba, cuando yo lo acompañaba, pues ver a las bandas, pero no eran famosas. O sea, Caifanes, Café Tacuba, todo a mí me tocó verlos en conciertos, de sus primeros conciertos. Ustedes ven un rockero, pero yo veo un papá, ¿no? O sea, a mí me tocó un papá que de pronto odia a Disney. O sea, durante la carrera de pronto Disney me pareció así, pues la cultura pop, falsa, capitalista. ¿Cómo se llega a ser un conferencista como yo? Pues sin querer, para empezar, porque yo pensé que lo iba a hacer un par de veces y ya. Bienvenidos a Líderes en Jaque. Estoy muy contento del día de hoy tener con nosotros a Cuautli Arau, un gran amigo. ¿Qué puedo decir? Expositor, conferencista, comunicólogo, capacitador, escritor, creativo. Híjole, la verdad es que lo admiro mucho. Bienvenido. Gracias, Arau. amigo. Gracias, ¿Qué me faltó? amigo. Porque... Pues mira, sí soy empresario, chiquitito, ¿no? Pero, por ejemplo, con el proyecto de los cuadernos. Entonces, ahí yo me aventé, yo lo hago y todo, ¿no? En cierto tiempo he sido representante de otros colegas y tengo que ser su vendedor, su promotor, como organizar, ¿no? Producir cursos de otras personas. Pero todo, eso sí, gira como alrededor del tema del crecimiento a través de la innovación. Siento que eso es lo que vincula todo lo que yo hago, ¿no? Tiene que ver con el desarrollo humano, con la capacitación, con los productos que he promovido con otras personas. Siento que esos son como los dos ejes. Como tus dos ejes. ¿Y tú de niño te veías así? No me veía así. O sea, de niño yo pensaba que iba a ser zoólogo. Me encantaban los animales. Ajá. Coleccionaba unas cosas que se llamaban fichas Club Safari, que las vendían en los puestos de periódico y hacía así mi fichero. Y yo tenía la idea como de que iba a vivir en alguna reserva ecológica o iba a trabajar para un zoológico o algo por el estilo, por eso pensaba que es zoólogo, porque aparte la idea de ser veterinario o de ser biólogo no me gustaba porque implicaba como abrir a los animales, agredirlos. Okay. Entonces yo decía, no, yo prefiero que les tengan que dar de comer y cuidar a sus crías y asegurarme que esté bien el hábitat. Entonces yo traje esa idea muchos años. Yo le decía a la gente que yo iba a estudiar biología y después iba a ser zoólogo. Pero, aunque no me veía así, creo que si mis papás o mi hermana te platicaran de mí, te dirían que los dos ejes sí estaban, ¿no? O sea, que de alguna manera había un tema de desarrollo, de aportar o de crecer, y que siempre he sido muy innovador, ¿no? Siempre he sido... se me ocurren cosas y entonces era creativo desde niño. Entonces eso creo que siempre estaba, nada más que el tipo de vida que tengo hoy no es algo que yo haya pensado. A mí se me hace muy loco y de hecho te lo he dicho fuera de aquí, que tu constructo familiar está muy sui generis, o sea, ¿Sí? Regularmente es al revés, ¿no? El hijo es el rebelde. Claro. Y tú vienes de un papá rockero, Sergio Arau, de un abuelo muy reconocido como rockero en México, sí. Botellita de Jerez, un grupo que me gusta mucho, por cierto, y un abuelo cinéfilo, creativo, don Alfonso Arau, una institución. ¿Y eso qué produce en la familia? Porque está muy curioso, ¿eh? O sea, si y yo tú hubiera... saliste muy creativo, perdón. Sí. Pero estás dentro de, digamos, no eres, eres muy formal, pues, para ese ambiente creativo. Pues yo. Esa fue mi rebeldía, ¿no? O sea, el máximo de rebeldía hubiera sido si yo hubiera sido contador o médico. Algo así si hubiera sido de, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Qué hicimos mal? Le hubieran dicho ellos. Entonces, no, pero de alguna manera sí, sobre todo la presencia en papá, que siempre fue muy punk y siempre fue muy... rockero,
sí, mi adolescencia yo era más pop, o sea, era fresón, ¿no? Porque era mi manera de no hacer lo que mi papá esperaba, ¿no? De no ir con su corriente y hacer, en teoría, mi propio camino. Hay muchas cosas donde los opuestos eventualmente convergen y me queda claro que yo estoy muy agradecido de la familia que tengo, porque aparte me veo muy naturalmente como el resultado. En el lado de mi mamá todos son músicos, hay comediantes, hay actores, entonces no son los únicos, ¿no? Hay unos más famosos, pero en realidad por todos lados llega esa beta artística. Y yo me siento muy en paz y siento que lo aprovecho, incluso a veces siento que lo desaprovecho, o sea, digo, yo tengo más ganas de hacer cosas diferentes y a veces trato de encajar porque quiero vender un producto o algo y tengo que recordarme que no, que está bien, que lo que va a ser importante es justo que haga una diferencia. Está en tu sangre, ¿no? también. Ajá, está en mi sangre, no lo puedo negar. Sin embargo, sí, a la vez creo que mi papá me inculcó mucho como si tu camino no es afín a lo que nosotros hacemos, no hay bronca, porque ninguno de nosotros estamos obligados a seguir ninguna tradición, ¿no? Entonces, creo que no hubiera sido muy grave. Creo que fue muy raro. O sea, llegar a donde estoy ahora y a lo que me dedico, no tuve mucha resistencia, no demasiada de parte de mi familia. Más bien yo tenía mis dudas sobre si estaba como en lo correcto o no. Pero sí, ellos me aportaron mucho, muy cobijante. ¿Y cómo era un día o sea, a los 15 años en tu familia? Ajá, sí era extraño. Bueno, primero, vivías en Ciudad de México, ¿no? Vivía en Ciudad de México y vivía con mi papá. Mis papás estaban divorciados, buena onda, se divorciaron en buenos términos y siempre hay comunicación hasta la fecha. Mi hermana, solo tengo una hermana, con mi mamá y yo con mi papá. Entonces a los 15, que andaba en la prepa, primero yo estaba, justo a los 15, estaba como empezando a descubrir el tema del misticismo más a fondo, y ahí sí era algo que a mi papá le daba mucha pereza. Entonces yo llegaba y le decía, oye, es que, no sé, los chakras, y le daba así, guácala, qué flojera eso, ¿no? Está muy hippie. Pero afortunadamente tenía yo un rollo como de que siempre me junté con gente más grande que yo, de edad. Entonces había un amigo de mi papá que era teósofo, y me llamó mucho la atención, y empecé a juntarme mucho con él. Y a los 16 años me llevó a una reunión de teósofos, donde eran, para mí, en ese entonces eran puros viejitos, ahorita yo sería de su edad, pero para mí eran puros señores y viejitos, y yo era como una mascota, les daba mucha risa que yo era tan preguntón y que estaba tan curioso. Entonces ahí empecé a conocer pues que existían todas estas otras formas de entender la vida y que tenían que ver más con los aspectos sutiles o ocultos de la realidad, y a mí me fascinó. Entonces, te digo, mi papá, siendo en ese momento muy comunista, ¿no? muy marxista, muy rojo, le parecía que todo esto era de esas idioteces que sirven para adormecer al pueblo, ¿no? O sea, que era un tema como de... Igual Marx había dicho que la religión era el opio del pueblo. Entonces, bueno, para él estos temas, aunque no fueran parte de una religión, eran como, sí, cosas que se dice la gente para no hacerse responsable del cambio social que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo era un día normal entre los 15 y los 16? Seguramente había algún tema filosófico fuerte entre mi papá y yo. Había alguna discusión donde nos agarrábamos del chongo. Mi papá siempre ganaba porque era el grandote, entonces él tenía la última palabra. Y a la vez, probablemente mi papá estaría pintando en la casa, dibujando, pintando, y en eso éramos muy afines. Entonces yo me ponía a dibujar junto a él y él estaba haciendo una pintura, y yo estaba haciendo un grabado o algo, y se nos podía ir el día sirviéndonos Coca-Cola, porque en ese entonces no teníamos las nociones de nutrición que ahora tenemos. Mi papá cada semana compraba una caja de una reja de Coca-Colas y una caja de leche, ¿no? De Tetra Pak de leche, y eso tomábamos, ¿no? En desayuno y cena leche, y en la tarde un montón de Coca-Cola, pero uno tras otro, ¿eh? Yo me llegué a acabar yo solito la botella completa y se nos hacía pues súper bien. Según yo, ese azúcar iba a nutrir mi cerebro y por eso estaba yo tan inteligente y por eso hacía cosas tan interesantes, ¿no?
Entonces, bueno, ahí vivíamos dos hombres que seguramente no comíamos del todo muy bien. No era horrible, no era de pizzas todos los días, pero sí, bajo mis nociones actuales de alimentación, pues no. Oye, no llegaban sé. los rockeros ahí a la casa y para ti ver ese mundo, ¿cómo era? Porque En Rocotitlán. Mi papá en ese momento era el dueño de un lugar que se llamaba Rocotitlán y a cada rato tenía que ir durante el día y obviamente en las noches estaba allá. Entonces ahí sí me tocaba, cuando yo lo acompañaba, pues ver a las bandas, pero no eran famosas. O sea, Caifanes, Café Tacuba, todo a mí me tocó verlos en conciertos de sus primeros conciertos donde eran así de, mira qué cagado lo que estos cuates están haciendo, ¿no? Entonces sí me tocó convivir. Me acuerdo mucho con un primo que es muy jodón. Descubrimos que estaba Eric Rubin, estaba ahí en Rocotitlán, no me acuerdo qué grupo fue a ver, ¿no? Nosotros debemos de haber tenido ya 16 o 17. Y entonces le hicimos una broma horrible porque fuimos los dos y le dijimos, ¿me firmas la playera? ¿Me firmas? Y entonces él ya sacó un plumón y nos estaba firmando y le dijimos, si eres el de Caifanes, o algo así. Le dijimos, no, si eres el de Caifanes. No, entonces no. Y le quitamos el plumón y nos echamos a correr y nos moríamos de la risa de haberle hecho la broma. Pobrecito, se ve que es un tipo muy buena onda, pero nos pareció así como, lo vamos a destruir, ¿no? Porque era un cuate famoso en ese momento. Entonces, bueno, ¿Y cómo veías todo el rock? ¿Y cómo veías el rock? O sea, digo, me llama la atención, es que a mí me encanta la música. Ajá. Y bueno, siempre la música, o me ha tocado verla desde el punto aspiracional, como es esta parte de no sueñes, ¿no? Ajá. Y tú verla como el día a día, tú no lo veías como ese asunto alcanzar o... Mira, ahí hay un tema. Esa utopía. Mi papá... Yo creo que su mejor paternidad era ser él. O sea, era su ejemplo de que se le ocurrió un proyecto y se ponía a hacerlo, ¿no? Podía ser dibujado, cantado, actuado o lo que sea. Creo que eso es lo que él mejor hizo conmigo y con mi hermana, como de, mira, yo me dedico a hacer lo que me gusta, gane dinero o no, no hago lo que me gusta y con mi creatividad resuelvo, porque a lo mejor no tenemos todos los recursos económicos, pero resuelvo. Lo que no hizo muy bien es que no nos entendíamos. Entonces, cuando dices eso, por un lado, el hecho de tener acceso a Rocotitlán, que mis tíos fueran músicos, que mi papá fuera músico, pues yo tenía ganas, yo me veía ahí en el escenario, pero mi papá me regaló 2 guitarras y un bajo y nunca me pudo enseñar a tocar porque nos peleábamos, ¿no? Entonces él era muy impaciente, entonces yo agarraba la guitarra y él me decía, mira, pon tus dedos acá. Digo, ahorita entramos. Sí, es como yo, mercurial saturnino, nada más que con acento físico, entonces él era acelerado. Y entonces él me explicaba un par de veces, pero a la tercera que yo no lograba poner los dedos, me decía, a ver, y me quitaba la guitarra y lo hacía. Y entonces cuando me la volvía a dar, yo le decía, no, está bien ya. Y entonces yo me ofendía y la colgaba en la pared y me ponía a dibujar. Dibujar fue el punto, porque no necesitó enseñarme, ¿no? O sea, yo viéndolo, imitándolo, lo pude hacer. Pero el tema del instrumento no, y pues tampoco yo tuve la iniciativa de pedir unas clases de música o a lo mejor en ese entonces, porque no había internet, pues comprarme el ¿cómo se llama? El del sal de uvas. Sí había una marca de sal de uvas, Picot, que vendían el cancionero Picot. Entonces con ese, ¿no? Hubiera aprendido aunque sea guitarra fácil y eso me hubiera dado. Guitarra fácil. Era un tema como de o lo aprendo contigo o no lo voy a aprender y no lo aprendí. Entonces me generaba mucha frustración ese tema de que yo sí hubiera querido ser músico. Tengo muy buena voz, soy muy afinado, pero nunca aprendí ningún instrumento. De adulto lo he intentado y pues tomar clases de piano y todo, pero pues voy muy lento. Yo siento que si lo hubiera hecho de chavito, pues lo hubiera agarrado rápido. Soy muy buen comediante y también ahí en Rocotitlán tuve chance como de pronto subirme al escenario y cotorrear con la gente o algo. O sea, tuve algunas experiencias padres y conocer a muchos músicos y a muchos grupos ahí, ¿no? Ahora, también como parte de este choque, a mí creo que me gustaban un poco más pop. O sea, me gustaba Alex Intec, me gustaba, ¿no? O sea, me iba como por ese rollo. Y mi papá de pronto ponía una música que a mí se me hacía muy rara, pero que seguramente eran los rockeros de ese momento y él estaba conociéndolos. Nuestro enlace fue la Orquesta Mondragón.
¿Tú lo ubicas? No lo ubico. Ok, es un grupo español que en ese entonces era muy difícil conseguir música de ellos en México. Años después hubo una canción que se hizo famoso que era Corazón de Cemento, Corazón de Hormigón, la hicieron famosa como en México, pero el cantante era un cantante de ópera y la banda era una banda rockera completa, era una orquesta, y entonces tenía una combinación muy padre. Y un día en Rocotitlán, en el lugar de mi papá, me dijo mi papá, vamos a traer un cuate de España, se llama Joaquín Sabina, es uno de los escritores de la Orquesta Mondragón. Ándale. Esa fue la manera, ¿no? De entender quién era Sabina. Oye, pues suena padre. Entonces yo no pude ir, porque yo creo que era entre semana y yo pues iba a la escuela, yo no tenía ese chance. Y regresó mi papá y me dijo, fíjate que muy padres sus letras, pero aburridón, me dijo, aburridón este cuate no tiene poncho, porque tiene pensó que era más rockero, porque la Orquesta Mondragón es más rockera, y te digo, nuestra relación ha de ser un cuate así rockera. Entonces, bueno, con los años, entre la Orquesta Mondragón y Sabina, creo que ese ha sido nuestro mayor vínculo musical, mi papá y yo. Los dos nos encantan. Ahora que fui al concierto de Sabina, lo vi muy viejito y muy acabado. Y mi papá, que es de la misma edad, pues salta en el escenario y sigue haciendo piruetas y de todo, toda ¿no? la pila, ¿no? Entonces sí me parece que finalmente él ha tomado buenas decisiones con respecto a su salud y su agilidad. Como a veces, bueno, el rock está vinculado con alcohol, drogas y sexo y, ¿no? Ajá. Y este rollo y no te Mi vas papá a... prefirió drogas, no. De todo lo demás. Todo lo demás, sí. Pero lo botana es que a veces lo que sucede es que el mundo no responde a eso. O sea, pues ahí tenemos a los Rolling Stones, ¿no? Sí. Y dices, bueno, y hay personas de 60 años que ya son viejitos. Sí. Y a veces el rock, dicen, oye, el rock mantiene a la gente joven. Yo creo, no sé cuál sea tu opinión, que tiene que ver con una actitud también. Con el estar felices también. Sí. Y tiene que ver como con cualquier actividad donde de veras te encante. Entonces, si a ti, Cristian, querido amigo, te encanta lo que haces, que creo que sí, eso te va a mantener joven. Entonces, a lo mejor lo que vemos en los artistas, en los músicos en particular, de que su trabajo los mantiene muy vivos, pues también hay que recordar que son oficios donde raramente ganas mucho dinero al principio. Puede ser que algún día sí, pero normalmente no lo haces por el dinero, ¿no? O lo harías sin el dinero. Seguramente tiene más que ver con un tema de vocación que porque la música en sí, ¿no? Ahora, a mi papá sí le gusta mucho hacer ejercicio, es cuidadoso con su alimentación, sí toma, pero no es alcohólico, no es borracho, es como de un mezcalito, un tequilita, es más por ahí. Fue muy noviero en su momento, cuando ya se había divorciado mi mamá, pues, era un rockstar, así tal cual, ¿no? Entonces tuvo muchas novias, y yo creo que hasta la fecha él como que no está nada dispuesto a prostituirse. O sea, no hago ningún proyecto porque pegue. Haz un disco que se trate no sé qué para que vendas mucho. No, hago un disco porque traigo una idea y tengo ganas de compartirla. Y entonces surge otra vez la conexión con su llamado, ¿no? Que a veces no pega nada. Cuando mi papá hizo su primera exposición de pintura, fue muy divertido. Yo estaba allí. La gente decía que estaban increíbles, que era súper ingenioso, y no se vendió ni una. Y él había puesto toda nuestra lana en eso. Fue una época muy difícil económicamente, con toda una exhibición, ¿no?, de arte, pero que no era todavía su momento. Entonces, pasa eso, ¿cómo te fue? La crítica increíble, pero no vendí, ¿no? Nada, porque la exposición se llamaba Art Naco. Entonces era como el Art Nouveau, pero mexicano. Y justo ahí mi papá hizo el rollo de que metía luchadores y cosas que eran muy de barrio, muy de fonda, muy de mercado. Entonces toda la gente estaba botada de la risa y decía, no, hombre, esto está chistosísimo. ¿Lo pondrías en tu casa? Ay, no, qué naco, ¿no? O sea, ¿cómo crees que voy a poner eso en mi casa, no? La gente que tiempo no después, eso no, hombre, hoy está súper de moda y hoy a todo el mundo les gustan las playeras así, y hasta hay una tienda que se llama Naco y ay, güey, todo eso que ahora es súper in, ¿no? Ahora sí que ahora ser fresa es usarlo Naco.
Cuando mi papá lo hizo, sí era artístico, o sea, sí era una de estas como voces de, oh, está revolucionando el mundo. Sí, nada más no vas a vender, porque la revolución nadie la quiere todavía, ¿no? Nadie la quiere tener en su casa. Oye, Cuau, y de ese momento, cuando estabas chico, o sea, de lo que tú recuerdas ahorita, que era... tú me decías ahorita que chocabas como en esta parte a lo mejor de la paciencia, de las formas, pero a veces hay cuestiones que uno recuerda como que uno después ya las procesa, y seguramente tú eres muy trabajado y trabajas mucho en ti, ya las tienes resignificadas y aceptadas, pero ¿qué había que en ese momento decías, híjole? Bueno, a mí me desesperaba que mi papá me alegara todo. O sea, yo decía, carajo, eres un cuate muy inteligente. ¿Por qué no puedes escuchar una idea que no es la que tú ya traes, no? Entonces, a mí me chocaba. Y mis compañeros, mis amigos, pues juraban, no, hombre, un papá como el tuyo ha de ser como tener un hermano, ¿no? O sea, te has de divertir todo el día y se la han de pasar haciendo bromas o viendo chavas o algo por el estilo. Y no, mi papá era muy estricto. O sea, en esos términos de las personalidades, pues se ponía muy saturnino. Entonces era muy regañón, y los horarios y la escuela, y era muy exigente. ¿Con los horarios? Entonces eso? yo decía, ustedes ven un rockero, pero yo veo un papá, ¿no? O sea, a mí me tocó un papá que me está poniendo en tiempo y forma y me exige resultados y me está pidiendo que yo me responsabilice, ¿no? Entonces si era una cuestión así de reglas y de horarios y sí. De look siempre fue como tú quieras. Sí, y se me aplaudía mucho la creatividad. Y entonces, al contrario, yo a veces era muy sobrio por no... Pero eso es una época, ¿no? Como de los 15 a los 18, era un tema como de llevarle la contraria. Porque en realidad a mí sí se me antojaba hacer cosas más locochonas, pero por llevarle la contraria me vestía yo de negro, de gris o algo así, como para no voy a ser rockero, ¿no? Yo no soy como tú. Yo empecé a vivir solo a los 16, casi 17, o sea, tampoco tuvimos mucho tiempo, pero fue parte de eso. O sea, mi papá, él empezó a vivir solo a los 14. Él se largó de su casa porque tuvo ahí una riña fuerte con mi abuela y ya, tuvo que hacerse responsable de su vida y siguió su educación y trabajó y así. Entonces, un día estábamos comiendo y me dijo, papá, ¿cuántos años tienes, Cuau? Y yo le dije, 16. A tu edad yo ya vivía solo. Y dije, interesante tu anécdota, ¿no? No, ya a los 2 días me dijo, oye, Cuau, pues yo creo que ya es tiempo y mole que me corra de la casa. Okay. Pues tampoco hubo mucho chance como de continuar o de ser un nini o algo por el estilo. De pronto ya vas para afuera. ¿Y qué haces en ese entonces? ¿O te fuiste, pero te ayudó? ¿Ya trabajabas en algo? ¿Qué? Yo tenía un empleo en Televisa y ganaba muy poquito. Quiero pensar que eran 3,000 pesos al mes, ¿no? O sea, eso es lo que en mi cabeza recuerdo. Claro que ese número no ha de tener nada que ver con 3,000 pesos de ahora. Pero el tema es que hablé con mi mamá, y le dije, oye, mi papá me está diciendo que ya me vaya a vivir solo, pero yo no sé no sé cómo me va a ir, si hay una parte de mí que se me antoja. ¿14 años tenías? No, 16. 16. Él 14, yo me dio chance, ¿no? Más cerca de los 17. Y entonces mi mamá me dijo, pues mira, ¿por qué no lo intentas? Y si por algo no te sale, pues te vienes a vivir conmigo y nos vale lo que opine tu papá. Yo dije, ok, va. Porque sí, había una parte de mí que decía, ¿te imaginas vivir solo? Puta. Aparte mi papá, su novia en ese momento, que ahora es su esposa, Yareli Arismendi, vivía en Estados Unidos. Entonces ya pasaba mucho tiempo que mi papá iba a Estados Unidos, se quedaba varios meses, luego regresaba. Entonces yo de alguna manera ya me había acostumbrado a vivir solo, nada más que él pagaba la renta, ¿no? O sea, él estaba ahí. Entonces me fui, lo que hice fue que renté un cuarto de servicio en la azotea de un edificio, y si yo ganaba 3,000, yo creo que el cuarto me costaba como 500 pesos al mes. Entonces me sobraba, o sea, yo era holgado, ¿no? Con mis finanzas, y para mis amigos yo era el único que vivía por su cuenta. Entonces era así, wow, o sea, este cuate, ¿no? Las chavas de pronto era así como, no puede ser, tú ya vives solo. Claro, yo ya vivo solo, ¿no? Entonces a veces me subía a la azotea de mi cuarto de servicios y ahí veíamos las estrellas y filosofábamos, y era una época muy bonita.
Entonces, esa experiencia al final me fue muy bien. O sea, nunca tuve que irme a vivir con mi mamá. Viví bastantes años no bastantes años. De los 17 a los 19. Y a los 19, hablando con mi abuelo Alfonso, él me invitó a que me fuera a estudiar a Los Ángeles la carrera de artes plásticas, ¿no? Y ahí ya fue otro rollo. Pero ese ratito, pues sí fue como, órale, yo solito, mi chamba, la escuela era horrible. O sea, en la prepa yo fui un pésimo estudiante porque me había clavado con los teósofos, con los rosacruces, y ahí conocí a los masones y todo ese tema me pareció fascinante, y la de la escuela me parecía súper idiota, ¿no? O sea, no le veía ningún sentido. Entonces yo hice primero, segundo y tercero y extraordinarios, ¿no? Entonces casi en 6 años me eché la preparatoria, pero porque honestamente no le encontraba yo, no lo conectaba con nada, ¿no? Y lo otro me parecía la verdad. Y o sea, aquí está el conocimiento, esta es la vida, ¿no? Lo que me están queriendo enseñar. Que a veces sí pasa, ¿no? Que la escuela está desconectada ¿Sí? a veces de nuestra realidad. Total. Oye, y tu papá, Sergio, ¿cómo se llevaba con tu abuelo? Muy mal. Okay. Y hasta la fecha es muy rara su relación. Mi papá a lo mejor diría lo mismo que yo acabo de decir. ¿Qué es lo mejor que hizo mi abuelo para él? Pues ser mi abuelo, ¿no? O sea, ser un cuate que ha hecho lo que se le antoja, que ha sido súper creativo, que si se le ocurre un proyecto, pues encontró la manera de llevarlo a cabo. Pero como papá, fue mucho más violento que mi papá. O sea, yo siento que mi papá nada más era como secón, ¿no? Nadie ve a este aburrido, todo el mundo cree que es chistosísimo, y yo veo un señor aburrido regañón, ¿no? Pero no, mi abuelo sí era mucho más intenso, y sí era violento, y sí era muy... Pues artista en el sentido de temperamental, ¿no? Entonces, de pronto los emocionaba mucho con algo y de pronto mandaba a la fregada todo el proyecto. Y eso se lo hizo varias veces en la vida. Entonces, mi papá, con su papá, tiene una relación muy lastimada, ¿no? Y ahorita tú, por ejemplo, con tu papá, con Sergio, sí. Yo me llevo de maravilla ahora como adulto. Sí le digo a veces, oye, estuve haciendo terapia y me vino un recuerdo de un día que tú me dijiste, ay, ¿por qué te acuerdas? Pues porque me marcó mucho, o sea, pues eres mi papá, ¿no? Pero mi papá también un poco, que me parece bien, pues es así como, o sea, ok, no, yo no pretendo cambiar eso, qué pena que lo hayas tomado así, hice lo mejor que pude, ¿no? Entonces no creas que le afecta demasiado, pero tengo la confianza de decirle, ¿no? O sea... Claro. Oye, pues a mí me lastimó mucho que tú me dijeras esto. Y entonces él a veces me dice, no, pero a ver, yo no te quería decir eso, ¿no? Lo que yo, pues mira, ¿no? 40 años después me vengo a enterar el verdadero significado. Entonces, no, nos llevamos muy bien, hablamos muy sinceramente. Oye, ¿y qué es lo que más le puede...? Ya me lo dijiste, ¿no? Que el asunto de que tu papá hiciera lo que le gustaba. Pero ¿cuál tú podrías decir que fue el mejor consejo que te dio tu papá? O sea, que tú dices, órale. Okay. Mira, yo no creo que mi papá me lo haya estructurado como consejo. Pero yo pienso que mi papá, una de sus grandes enseñanzas fue que primero viene el mensaje y luego el medio. Es decir, de pronto se nos ocurre un punto, ¿no? Quiero comunicarle a la gente que todos somos hermanos. Y entonces después ya dices, ¿qué hago? Canción, teatro, comedia, show, conferencia. El orden es así, ¿no? Primero tengo un mensaje, que es lo que yo quiero comunicar, y luego ya veo el medio. Porque yo lo vi hacer esto una y otra vez, ¿no? Él despertaba y de pronto tenía una broma en la cabeza y entonces decidía que era una caricatura. Pero en otras ocasiones, de una anécdota que le contaban, se convertía en una canción. Entonces, dependía, primero era la idea y luego hacia dónde. ¿Cómo la comunicas? Ajá, entonces yo siento que, por ejemplo, yo ahorita tengo 25 años dedicado al tema de dar conferencias y talleres y cursos, pero no me veo haciéndolo todo el tiempo, porque yo no me defino como un conferencista, sino que las conferencias han sido hasta este momento un medio adecuado para compartir. Pero si a futuro quisiera hacer un grupo y aunque yo no toque, pues pongo unos músicos y yo canto, o si quisiera hacer animaciones o cómics o películas o documentales,
Yo estoy consciente de que no estoy casado como con la profesión, sino con el mensaje, ¿no? Entonces, Okay. si un día yo tuviera, no sé, algún mensaje que creo que ni siquiera soy yo el que lo debe de impartir, sin problema lo estructuro y busco quién, ¿no? ¿Quién lo diera? Tiene más importancia el mensaje. Sí, yo ese fue como lo que más enseñó. tú puedes recordar de tu papá de la infancia. Sí, y en cambio mi abuelo, porque yo sí tengo una buena relación con mi abuelo, pero es que es mi abuelo. Sí, es muy entonces ayuda mucho esa distancia. Entonces mi abuelo, por ejemplo, sí era de consejos estructurados, ¿no? Entonces mi abuelo me compartió esta frase de que la vida es una carrera de resistencia, no de velocidad, y yo la tomo en cuenta a cada rato, ¿no? A cada rato digo, es que, por ejemplo, de pronto cuando doy conferencias, alguien se me acerca, oye, yo quisiera como tú estar en el escenario, ¿qué me recomiendas porque yo quiero hacer una charla en un teatro y que no sé qué? Entonces digo, pues primero paciencia, porque yo creo, como decimos en México, lo ven a uno y creen que es fácil. Es decir, tengo 25 años haciéndolo, por eso parece que lo estoy haciendo tan natural y tan a gusto, pero no empecé así. Entonces, haces tus intentos, te agotas, te das cuenta que te esforzaste por el lado equivocado y vas como aprendiendo poco a poco a estructurar lo que quieres hacer. Y eso toma mucho tiempo, ¿no? Sí, y más ahorita, ¿no? Que creemos que las cosas son rápido, fácil y gratis. Y nada es así, ¿no? Y como además en teoría, ¿no? ChatGPT, hazme un guión de 5 minutos que hable, ya sale el guión, ¿no? Ahora modula la voz con un avatar, ahora es un... Y entonces siento que todo lo voy a poder hacer en media hora o en un día, pues voy a estar trabajando y voy a tener un éxito. O fíjate, hablando de éxitos, ¿no? De pronto hay esta moda, lo voy a llamar así, de gente que escribe un libro y lo que hace es que lo sube a Amazon, lo pone gratis, le pide a toda su gente que por favor lo descarguen en un mismo horario y entonces Amazon lo califica como un bestseller, porque en un horario, en un cierto tiempo se descargaron estos, ¿no? Pero entonces, hasta ahí está bien, o sea, como estrategia, pero no me creo un escritor de bestsellers. Si yo imprimo 100,000 ejemplares y los aviento por un helicóptero, no vendí 100,000 ejemplares. Tiré 100,000 ejemplares y que si los leen, pues ojalá. Entonces la bronca está en esa confusión. Yo puedo hacer algo así y puedo generar que un algoritmo diga que soy un éxito o algo, pero los bestsellers, tipo los que hacía Gabriel García Márquez o así, eran otra cosa. O sea, eran porque de veras, en un tiempo donde además normalmente esto se distribuía y se compartía de boca a oído, pues decir... 100 años de soledad, ya se acabó su segunda o tercera edición, era un bestseller, o sea, era no manches, ¿no? ¿Cómo puede ser que la gente lo esté recomendando así? Entonces, creo yo que hay personas que se les sube muy rápido la espuma, porque por un algoritmo, por unos likes, por una cosa viral, sienten que eso valida la su viralidad, autenticidad y pues no. La viralidad no valida la calidad. Por supuesto que no. ¿Qué piensas, por ejemplo, tú ahorita de la música, hablando? O sea, ciertamente el nivel en la composición, el nivel de complejidad musical, ya sea melódico, armónico, en fin, era más complejo, ¿verdad? Sí. En los 70 se decía, oye, grababan de a de veras, pues. No tenías ahí el ajustizer, ¿no? Ajá, la voz, sí, ¿no? Sí. Eran... Y ahora, pues, tiene su parte dual, ¿no? Cualquiera tiene acceso a tecnología para hacer una canción. Y eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sí, claro. Pues pienso que aplica a la música y a cualquier cosa. Por un lado, la tecnología genera una democratización, ¿no? Entonces, yo puedo ya solicitarle a la inteligencia artificial que me haga una canción, como puedo decirle que me haga el machote de un contrato. Entonces, el abogado que tantos años estudió y de pronto lo estoy haciendo así. Lo que creo es que, nuevamente, el talento es lo que va a relucir con el tiempo, ¿no? La permanencia. Entonces, hay alguien que pronto hace algo y se vuelve viral. Ahora vamos a ver si lo puede sostener 5 años, si lo puede sostener 10 años. Sí, claro. No era un momento, ¿no? Y
reconocer que lo veo, creo que más que en la música lo puedo ejemplificar con las artes plásticas, ¿no? Por cierto, siempre sí, dijiste que por ahí tu abuelo te invitó a... De ahorita me fui a estudiar a Los Ángeles y mi primer carrera fue artes plásticas. Estudié para pintor, fotógrafo, escultor y así. En las artes plásticas hay este debate, ¿no? De los artistas contemporáneos, el arte postmoderno, que puede ser un plátano pegado con una cinta o los lentes que dejaron tíos ahí en el suelo y que todo el mundo... Y que no sé si has visto el meme que dice, la señora que barre el Museo de Arte Contemporáneo dijo, oiga, las cosas que están tiradas en la esquina tal, ¿son basura o es arte? ¿No? Entonces, pues sí, la señora no sabría distinguir. Pero, honestamente, el tema es que ese tipo de arte nos ayuda a entender que el arte, ante todo, es una relación, y sí es arte dentro de una línea de una conversación artística. Es decir, no, tú puedes percibir en las artes plásticas la habilidad, el craft que tenga alguien para hacer retratos o para hacer cosas hiperrealistas y todo, y reconocerlo, y es válido que alguien no tenga ese talento y haga recortes o haga cosas conceptuales que pueden ser compradas y que simplemente las pintó de otra manera o algo. Pero siempre y cuando esté dentro de una contextualización, tiene sentido y tiene un valor. Entonces, sí, claro. Yo pienso que, por un lado, qué padre, ¿no? Quien siga desarrollando sus habilidades técnicas para tocar la guitarra y tendrá un trabajo y tendrá algo que hacer y tendrá algo que aportar a alguien que sea muy talentoso, sí, ¿no? Con su habilidad. Pero también esta democratización permite que a lo mejor alguien que no tenga esos skills, por otro lado, pueda tener una muy buena idea y encuentre que esta tecnología le permite llevarla a cabo, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Entender que es complejo, pues, que no hay una respuesta tan sencilla como, no, es que la música de antes sí era buena música. No es diferente, ¿no? Y últimamente todo se polariza, ¿no? Uh-huh. Yo lo que estoy viendo es que en la política, por ejemplo, bueno, siempre, ¿no? Pero o eres súper bueno o eres súper malo. Claro. La música o es súper buena o es súper malo. Y todo de una manera polar cuando dices, a ver, esto no es como funcionan las cosas, ¿no? Sí, requieres de respuestas complejas, ¿no? Sí, pero esas ni son tan útiles, porque las respuestas extremas son muy útiles, ¿no? Debes de votar por esto, no por esto, y ya, ¿no? O sea, o es blanco o es negro, o es amigo o es enemigo, es a tu favor o es tu contra, ¿no? O es un dios o es el demonio. Oye, espérame, así no somos los seres humanos, ¿no? Y aplica tantas cosas, ¿no? También con la música. Oye, es que la música de hoy es basura, toda es basura. Pues tampoco toda es basura. Y es una forma diferente de expresión. Y tampoco toda la música de los 60, 70 era una joya. Pues tampoco, ¿no? No. Y de nuevo, ¿no? Si hoy este concepto de viral nos ayuda a entender que algo puede ser muy popular, pero no significa que tenga carnita o que tenga calidad, es a veces un accidente, o sea, se dieron las cosas y pegó esto, pues también hay cosas de antes, famosas, que no, fueron un accidente, o sea, son famosas porque los apoyaba Televisa, que era el gran monstruo, no porque fueran buenos, ¿no? Y seguro que hubo proyectos olvidados que eran buenísimos y que tenían ahí una calidad. Ahí yo lo que pasa es que creo que conforme empiezas a complejizarte, sí empiezas a entender que la percepción humana es extremadamente sesgada. Y las preguntas que nos hacemos no se pueden responder desde el nivel de conciencia que las estás haciendo. Entonces, el que cuestiona no es quien va a poderle dar respuesta a eso. Necesitas soltar, crecer, abrirte, sí, transformarte para llegar a una verdadera respuesta. Pero eso requiere de mucha honestidad y de no haberte identificado tanto con tu forma de ver las cosas. Sí, totalmente. Digo, es como hay otra frase que dice que no debemos de juzgar el pasado con la conciencia del presente. Claro. ¿No? Porque, ¿cómo es posible que...? Yo tengo mi teoría que a lo mejor, no sé, 1000 años o menos, digo, si es que sobrevivimos a las tarugadas que están pasando ahorita, a lo mejor no se va a comer carne de animal y vamos a decir, ¿cómo matábamos animales? ¿Cómo? Claro. Pues sí, bueno, pero es que obviamente también somos parte de un proceso
de un macroproceso social, pues, donde, pues sí ha cambiado, no podemos juzgar con la conciencia del presente y nuestro conocimiento y nuestra experiencia lo que se vivía antes, ¿no? Digo, malo sería no, está repetirlo, ¿no? Que a veces y además lo puedes observar en el microcosmos, en tu propia vida, ¿no? Sí. Es muy fácil demostrar que no recordamos con claridad lo que fue. Y te estoy hablando de la semana pasada, deja tú tu infancia. Entonces, si vamos a terapia y estamos trabajando hechos de nuestra infancia, pues serán hechos actuales de nuestra infancia. O sea, son memorias de cómo ahora recordamos que pasaron las cosas con todas las ediciones que ya le hemos hecho con el tiempo. Lo cual está bien, es bueno en terapia hacer eso, pero no confundir que en verdad estoy haciendo una canalización de mi pasado. Estoy en este momento lidiando con las reminiscencias de algo, no con lo que fue, ¿no? No con lo que fue. Entonces eso es muy extraño de entender. Eso está súper padre, ¿no? Como dicen, nunca... Eso es con el asunto de la memoria, pero hasta con nuestra capacidad de autoobservación, pues realmente nunca nos autoobservamos. O sea, la memoria es un fenómeno del presente. Eso es lo interesante. Totalmente. Es una construcción presente de aparentemente algo del pasado. Pero yo estoy trayéndome elementos de ahora. No es como si yo tuviera que pintarla y tuviera una serie de colores y vuelvo a hacer la imagen de cuando mi papá me trató de enseñar a tocar la guitarra, pero estuviera sujeto a los colores que ahorita tengo, que no son los que tenía en ese entonces. Totalmente. Pues forzosamente hago un retrato diferente. Y ese es el que puedo trabajar, porque es lo que hoy recuerdo. Acuérdate que es recordar, ¿no? O sea, lo vuelvo a hilar. Ahora, no antes. No estoy trabajando con mi pasado, ¿no? Está padre esa palabra, recordar. Y está bueno para pensarlo también a futuro. El futuro de las personas es una construcción presente basada en las memorias de nuestro pasado. A ver, échala otra vez. Tú piensas a futuro, ¿no? En 5 años me veo casado, me veo teniendo hijos, a mi hija le voy a poner tal nombre. Pero si te pones a observar, todo eso que te visualizas haciendo en el futuro está limitado por tu sí, claro. histórico. Entonces no te puedes imaginar algo que todavía no has vivido, no puedes imaginar una tecnología que estará disponible en 5 años porque no está disponible y porque tú no la has visto. Y entonces es curioso entender que tanto recordar como fantasear son fenómenos presentes, limitados por la paleta de colores que traes ahorita, ¿no? Es una cosa muy extraña. Está muy loco. Oye, regresando a lo que comentabas, ¿te fuiste a estudiar entonces a Estados Unidos? Ajá. ¿A dónde fuiste? A la Universidad del Sur de California. ¿Y qué tal te fue ahí? Padrísimo, a diferencia de que secundaria yo ya no era muy bueno, pero prepa, como ya te dije, ya fue así espantoso, de verdad no le encontraba yo el sentido. Y cuando mi abuelo me ofrece la opción de irme a estudiar a Estados Unidos, sí había pasado algo. Yo ya llevaba varios años trabajando en Televisa y un día caché, o por lo menos así lo imaginé, dije yo nunca voy a dejar de trabajar para alguien más si no termino mi educación básica, ¿no? O sea, yo dije, por lo menos tendría que tener una licenciatura. Y al paso que voy, eso no va a suceder, porque la prepa iba muy mal, ¿no? Cada vez más abandonada y cada vez me daba más flojera. Entonces, la oportunidad de irme a Estados Unidos también era la oportunidad de que en Estados Unidos tú haces el college, claro, y eso te da permiso, independientemente de todo tu historial anterior, de entrar a la licenciatura. Uh-huh. Entonces, yo me fui a Estados Unidos sin haber terminado la prepa, y lo que hice fue un año de college, que es como un inter que tienen los americanos, justo para gente que dejó de estudiar por muchos años o lo que sea, pues actualízate en el college. Y entonces hice eso y ya pude entrar entonces a la licenciatura de Artes Plásticas. En ese inter terminé la prepa. Venía yo a México, hacía extraordinarios, me volví a ir. Fíjate qué irónico, el último extraordinario que hice fue el de inglés, que era para aprobar primero, segundo y tercero de prepa, pero yo tenía ya 2 años en Estados Unidos todo el día hablando en inglés. Entonces, no, hombre, hasta le corregí al maestro, oiga, maestro, aquí está mal esto, ¿no? Entonces decía, qué chistoso, cuánto me costaba el trabajo el inglés y ahora vengo y se me hace el más fácil de todos, hasta ¿no? que uno Creo lo que necesita, fue el único, ¿no? extraordinario con 10 que saqué. Entonces, sí, me pude ir para allá, estudiar artes plásticas. Uh-huh. La universidad, en Estados Unidos tú eliges la universidad en base a dónde quieres trabajar. Entonces yo quería trabajar en Disney, yo quería ser animador de películas, de largometrajes de Disney, ese era como mi sueño.
esta universidad, la del sur de California, de ahí salen muchos. De hecho, varios de mis maestros eran empleados de Disney, ¿no? Entonces tenía esa experiencia. Pero no contaba con que la carrera de artes plásticas es una carrera que tiene mucho de filosofía. Porque ves la historia del arte y vas entendiendo por qué el arte ha acompañado al desarrollo tecnológico, al desarrollo científico y a los desarrollos políticos. El arte siempre tiene algo que ver. Es un poco como decir, ¿por qué la gente ya no hace retratos como en los tiempos de Rembrandt? Pues porque apareció la cámara fotográfica y era absurdo que la gente se dedicara tantos días a hacer un retrato cuando podías hacerle así y haces una foto. Entonces aparece el puntillismo, el cubismo, el surrealismo, que no puede fotografiar una cámara. Pues pintemos eso. ¿Para qué estamos pintando lo que podemos hacer con otro medio? Siempre el arte acaba siendo como una proyección del momento histórico. Exacto, entonces tú puedes entender cómo el desarrollo científico, tecnológico le afectó entonces al arte, el arte le afecta a la política, etcétera. Entonces, en la universidad, por meterme a la carrera de artes plásticas, de pronto odié a Disney. O sea, durante la carrera de pronto Disney me pareció así, pues la cultura pop falsa, capitalista, ¿no? Que estaba no como real, rellenándole fabricada a la gente la cabeza con ideas idiotas y así. Y en todo caso, ya cerca al final de mi carrera... ¿Qué tienes ahí, como 21? ¿22? Sí, 22. Right. Yo dije, no, quiero trabajar donde hacen a los Simpsons. O sea, en ese momento los Simpsons eran radicalísimos y yo decía, esos son los cuates que están diciendo algo. Esos que inventan el que pueden ver el futuro. Que además, pues mira, yo he sido parte de los que leen el futuro. Pero, en el último año de la carrera, cuando a lo mejor me faltaba un semestre, tuve un accidente horrible en el mar, donde casi me muero. Casi, porque en realidad yo ya me había rendido. Lo que pasa es que el mar de pronto me sacó. Pero si no, yo ya ¿Eso fue en California? Estaba en California. Lo que pasó fue que el mar en California es helado. Uh-huh. Y fuimos a una playa de surfers. Fui con unos primos míos que son surfers y que traían un traje de neopreno y traían tablas de surf. Y yo no, yo traía así mis bermudas de nadador chilango. No, o sea, cero experto ni nada. Espérenme un poquito. Sí, ¿no? Entonces, estando adentro del agua, de pronto, empecé a ver cómo empezó la marea a cambiar mucho. Y yo les dije, y mis primos me dijeron, pues aguántate, o sea, esto es cíclico. Ahorita se sube y de pronto ya pasa, pero por eso venimos aquí, porque ahorita se va a subir, van a estar las olas fuertes, tú tranquilo. Pero a mí se me empezaron a entumir las piernas y los brazos. Yo les dije varias veces y nadie me peló y de pronto dije, no, pues a la fregada me salgo. Entonces yo empecé a nadar y ahí se pusieron las olas de surfer y me metieron una, o sea, yo no sabía para dónde era arriba y abajo. Fue horrible, horrible. Y cada vez que lograba salir a la superficie yo nada más gritaba, ¡aquí estoy! Otra vez. Y ya en algún momento yo dije, me voy a morir. Lo que pasa es que mi cuerpo seguía pataleando. Pero yo mentalmente dije, hasta aquí. De pronto, la misma ola me choca contra el fondo y entonces pude clavar mis pies en el fondo y empecé como caminando debajo del agua en una dirección, no sé por qué, y era la salida, ¿no? Entonces de pronto empecé a sentir como frío en la cabeza, que significaba que era el airecito. Tú saltabas y podías sacar la cabeza y empecé a ver hacia dónde era la orilla y todo, y de milagro salí, ¿no? Entonces ese accidente me llevó primero a un desgaste físico muy fuerte, o sea, me quedé como si me hubieran atropellado, pero además mentalmente no lo tratamos bien. Ahora a la distancia y con los años veo que ni mis primos tuvieron como la sensibilidad de entender que había estado muy fuerte. Yo no lo supe expresar en su momento y justamente al mes de ese accidente tuve un primer ataque de pánico. Entonces de la nada yo empecé a sentir así una angustia horrible y taquicardia y todo. ¿Derivado de eso tú Pues sí, pero yo no lo vi porque fíjate, estuvo tan traumatizante el evento que cuando me empiezan a dar estos ataques de pánico, yo no digo, pues claro, si vengo del accidente, no. Empecé, ahí en mi universidad había una psicóloga, y entonces yo pedí una cita, me senté con ella, le dije, me siento muy mal, y ella me dijo, a ver,
pues vamos a revisar tu vida, ¿no? ¿Cómo estás económicamente? No, pues más o menos, bien, tranquilo. ¿No? Y el amor, no, pues tengo una novia, estoy muy contento. La escuela está muy fuerte ahorita. Dije, pues como siempre he estado, o sea, no es que es la universidad, pues, tengo un montón de trabajo y cosas, pero bien, así. Entonces, hicimos la revisión y no me acordé. Entonces bloqueado ella, totalmente negado, bloqueado, reprimido. Y entonces ella me dijo, bueno, pues mira, a veces hay momentos donde se nos junta el estrés y no nos damos cuenta, pues que sí, que entre la tarea y la novia, bueno, te voy a proponer que hagas terapia de arte. Consiste en que dibujes lo que vayas sintiendo. Y yo le dije, señora, pues yo estudio artes plásticas, todo el día dibujo. Entonces de broma le dije, no me puede dejar como que investigue una ley o que haga la contabilidad de alguien. Le daba risa, ¿no? Le digo, porque pues si lo que quieres es que me distraiga, yo puedo pintar y no distraerme, ¿no? Ah, bueno, ok, bueno, pues recréate, haz deporte. Pues estuve como un mes y tenía todos los días unos ataques horribles de angustia. Como ansiedad. Sí, una ansiedad espantosa. Entonces ella me derivó con un psiquiatra que también estaba en la universidad. Yo llegué con el psiquiatra y le dije, no quiero que me empastilles, me da mucho miedo eso, no quiero. Y me dijo, no, bueno, a ver, suplementos, herbolaria, órale, herbolaria, ¿no? ¿Qué será? Y él también me revisó. No, pues yo le decía lo que le había dicho, o sea, lo que habíamos ya concluido con la psicóloga, pues a lo mejor se me juntó el estrés y a lo mejor porque ya voy a acabar la escuela y que porque no sé mi futuro. Y un día en terapia de pronto digo, tuve un accidente en el mar, pero es increíble cómo funciona la mente que lo bloqueé 2 meses. Y entonces ya dijo el psiquiatra, bueno, pues ya todo cuadra, qué raro estaba todo, ¿no? Pero ahora sí, en la sala, ¿verdad? síndrome de estrés postraumático, con razón, y entonces tuviste un encuentro con la muerte, y tampoco sientes que la derrotaste, saliste porque te sacó el mar. Pues, ¿Y sí la viste cerca esa? Absoluto, Sí. o sea, yo estaba seguro que me iba a morir, mis pensamientos eran, ya me voy. Yo gritaba, no pensaba que alguien me pudiera rescatar. No veía yo ni motos, ni mis primos, ni nada. Yo gritaba porque quería que supieran dónde estaba el cuerpo. O sea, yo decía, de pronto voy a flotar para algún lado, pues que sepan dónde buscarme. Entonces yo nada más salía ahí, y otra vez está adentro. Entonces, por fin salió el evento a la luz. Ahora, ¿por qué esto es significativo? Porque ese evento que significó por primera vez en mi vida tomar ansiolíticos, o sea, ahí sí el psiquiatra dijo, pues, carnal, esto estuvo fuerte y necesitas, o sea, ¿qué vamos a hacer? Yo primero traté que con los puros herbolaria y tecitos y meditación y cosas así, pero los ataques de pánico eran muy intensos y llegó un momento donde empecé a tener pensamientos suicidas, ¿no? O sea, yo un poco sentía, híjole, si me muero esto se acabaría y no sería yo un problema para mi familia y esto se está complicando. Me acuerdo mucho que un detonador fue que lo empecé a platicar con un amigo y él me dijo, Cuau, yo ya viví eso. Me dijo, yo pasé por un periodo, tenía ataques de pánico y todo, y te quiero decir que ya nunca los he tenido. O sea, una vez que se resolvió, se acabaron. No, pero a veces también como vemos como ese tipo de cosas bien lejos, ¿no? Sí. O están como estigmatizadas, como eso a mí nunca me va a pasar. Es que además cuando tienes es algo... ese tipo de condiciones te da mucha vergüenza. Es uno de los síntomas. Entonces no te enteras, ¿no? Alguien en tu oficina puede estar teniendo depresión, ansiedad. Y no me entero porque parte del síntoma es no voy a decir, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí? Pero déjate, termina esa anécdota. Entonces me dijo eso y me tranquilizó, ¿no? Ajá. Yo ya lo pasé, yo sobreviví y después ya no... Ah, qué padre. Me dijo, sí, esos 3 años fueron muy difíciles. Y yo, 3 años, llevaba yo como 1 mes y medio, todavía no me acordaba de lo del accidente. Entonces yo dije, no puede ser, esto es horrible, ¿no? Entonces, cuando empecé a tener los pensamientos suicidas, yo mismo fui con el psiquiatra y le dije, oye, necesito otra cosa. Ya no soy de confianza para mí. ¿No? Perdí la credibilidad. No sé si soy peligroso para mí. Entonces, me dio una pastilla. Y entonces, ese episodio fue muy doloroso.
mi papá en algún momento en unas vacaciones me mandó a Ciudad de México, porque mi papá vivía en Los Ángeles. Mi papá y mi abuelo eran los únicos que estaban allá. Entonces me regreso a Ciudad de México, estoy con mi mamá, que además es psicoterapeuta, entonces me servía mucho estar con ella. Empiezo a convivir con mi familia, con mis amigos, y me siento mejor. En parte porque las pastillas ya estaban haciendo efecto, pero también porque estaba con ellos. Y entonces ahí, a pesar de que yo, como ya iba para el último año de la carrera y ya tenía visualizado eso de que voy a meterme al estudio de Los Simpsons y voy a ser animador, cacho que realmente en Estados Unidos no tenía amigos, no tenía un grupo de cariño, de afecto, sino lo que tenía era oportunidades de trabajo, ¿no? Pagaban súper bien y un cuate como yo, salido de esa universidad, hubiera podido entrar prácticamente a cualquier empresa de esas y ganas muy bien como animador, ¿no? Y hubiera sido fregón en ese sentido profesional mi vida. Pero ahí de pronto me di cuenta y dije, pero allá no tengo amigos, no está el corazón. Y entonces ese evento fue el que hizo que conforme se fue acabando la escuela, yo sabía que me iba a regresar a México, aunque en México no tenía ninguna oportunidad de trabajo, ¿no? No había ningún proyecto. Irónico, ¿no? Sí, pero yo sabía, yo dije, pero allá soy feliz. Ahí sí, luego, este tema tan fuerte de la ansiedad se reguló. O sea, estuvo mejor porque me sentí cobijado, ¿no? Hay una frase que no sé dónde la escuché o dónde la leí, pero dice que no todo lo que brilla es oro, no todas las oportunidades son oportunidades. Sí, vamos sea, ¿no? a pensar que hay áreas de la vida y tú puedes entender, bueno, a nivel económico era una gran alternativa, pero había muchas otras áreas, lo espiritual, lo afectivo, lo familiar, que no estaban presentes, ¿no? Entonces, finalmente yo me regreso a México decidiendo soltar esas oportunidades, ¿no? Todavía no había trabajo en línea, porque a lo mejor yo pude haber hecho eso, ¿no? Sí. Y ya, pero no existía esa opción. Lo que sí existía es que yo en la carrera en el último año, alcancé a tomar la primera vez que se dio la materia de cómo hacer páginas web. Primera vez que se impartía en la universidad. Y yo fui de la primera generación. ¿97, 98? No, en el 99. Entonces llego a México sabiendo hacer páginas web y nadie sabía. Entonces de eso viví. Los primeros 3 años ya que regresó, yo era el de las páginas web, ¿no? Puse un despacho de diseño, hice la página de Costco, hice cosas para TV Azteca, hice para un montón de changarritos, le hacía a gente su propio perfil, porque en ese entonces nadie sabía cómo trabajar en internet y yo sí sabía registrar dominios, tener un server, subir un template. Todo se hacía de otra manera, ¿no? Tenías que programar, pero yo tenía esa facultad y eso fue lo que me dio para comer todos esos años. ¿Y no tuviste en ese inter que estuviste aquí y allá y lo que te pasó como esa duda de qué voy a hacer yo con mi vida? A ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí le estoy dando para donde le tengo que dar? No sé. Definitivamente sí. Definitivamente sí. Pero no sé cuándo ya me di cuenta que sí soy el caso de la persona que deseo algo y siempre lo que resulta es mejor, pero no es lo que yo deseaba. Y fíjate cómo todo coincide, porque el día de hoy yo estoy ahorita dirigiendo, entre muchas cosas, un grupo que hace este libro que se llama Un Curso de Milagros, ¿no? Ajá. Y la frase del día de hoy, porque cada día trabajas una frase, es yo no sé lo que más me conviene. ¿Okay? Así dice la frase, porque la idea es reconocer que las personas no vemos más allá de nuestra nariz, por más que yo crea que puedo decir, idealmente me retiro a los tantos años y mi lana la meto a no sé qué y un fideicomiso que me cubra tal cosa. Está bien, todo eso lo puedes pensar en el presente, pero hay tantos eslabones sueltos y tantas variantes que no tienes idea, que te puedo decir que lo que yo hago ahora, nunca lo vi. No estuvo en un vision board, no me lo imaginé, no pensaba vivir en Guadalajara, nunca pensé que me iba a dedicar a ser conferencista, no me imaginé que yo era un buen terapeuta y lo soy un gran terapeuta. No me veía como coach, los coaches me caían súper gordos, se me hacía gente idiota. Y ahora soy coach. Y ahora soy instructor de coaches. Nada. Entonces, yo siempre, cuando la gente estudia conmigo coaching, me dicen, oye, ¿y tú usas el coaching para dirigir tu futuro?
Digo, hijo, si te soy muy sincero, Yo ni creo todo en lo esto, que ha no, aparecido en mis motherboards nunca ha aparecido después en la realidad. Pero he tenido una vida hermosísima. Entonces, yo no sé lo que es más conveniente para mí. Yo creo que ciertas cosas lo son, pero en mi experiencia voy más flojito y cooperando. O sea, van el elixir de la vida. Sucediendo las cosas. Pues sí, o sea, como sí irlas planeando, pero siempre entender que cuesta más de lo que planeamos, conlleva más tiempo de lo que planeamos, no siempre está en esa línea. Sí, ¿no? pero también, a ver, vamos a ponernos un poquito filosóficos. Con respecto al universo, pues hay dos posibilidades. O hay un orden implícito, no visible, y ahí nos iríamos por la idea de Dios o de algo más grande, ¿sí? O no lo hay. Es un vil accidente, ¿ok? Entonces, primero, reconozco que para ambas posturas hay argumentos y evidencias, pero no se puede determinar ya una sobre la otra. Entonces, en esas yo opto por pensar que hay un orden. Ese orden está coordinando de una manera magistral todo lo que yo no percibo, que es infinitamente más grande que lo que sí me alcanzo a percatar. Entonces, yo creo que hay en todo momento una posibilidad de aprovechar lo que está pasando para el proceso de regresar a ese orden, de darse cuenta de ese orden, de llegar a la unidad, por decir. Okay. En cualquier momento dado, por usar estos términos, en cualquier momento dado están las condiciones para la iluminación. Okay. Pero la iluminación es en ese momento. O sea, de pronto estás como conectado y de pronto ya no estás. Y así estás en todo momento. Vuelves a perderlo todo y vuelves a tomarlo todo. Entonces, mi postura hoy en día es que yo como que imagino que hay ciertas cosas que creo que van a ser mejores y mis actos van en esa dirección. Pero estoy totalmente desapegado de que sucedan, porque en mi experiencia, cuando me ha pegado a que sucedan, sufro mucho, rara vez suceden, y después resulta que lo que sucedió en vez de eso me gusta mucho. Entonces es como si, no sé, yo estuviera en un viaje contigo y tú no me dices cuál es el itinerario, pero yo simplemente a donde lleguemos hago lo que me parece mejor y estoy todo el tiempo atento a que tú me digas, pero ahorita vamos a jugar golf. Pues órale, o sea, ya, y no me resisto. Mira, el hecho de que yo no haya sido lineal no significa que otras personas no sean lineales. Conozco mucha gente que así, yo me vi comprando esa casa y la compré, o yo me vi que me iba a casar con no sé quién, me casé, o yo dije un día voy a tal cosa. Está bien, está bien. A mí no me ha funcionado así. Yo desde los 15, 14, habíamos dicho que me empezó a llamar la atención todo el tema del misticismo y así. Entonces, paralelo a todo esto que te conté, iba yo a conferencias, cursos, leía libritos, hice un programa de radio y ese programa me dio acceso a entrevistar a gente que era como de onda desarrollo humano. Entonces, en el año 2000, cuando yo me había regresado de Estados Unidos y que andaba como diseñador gráfico, un día me acerqué a quien era uno de mis maestros y yo le dije, oye, a mí me gustaría dar un curso, pero no lo hice pensando que luego yo me iba a dedicar a eso toda mi vida, sino que simplemente yo dije, oye, pues yo quiero participar. Entonces, ¿cómo se llega a ser un conferencista como yo? Pues sin querer, para empezar, porque yo pensé que lo iba a hacer un par de veces y ya, a lo mejor si alguien me lo pedía, pues daba una charla o decía algo, pero no me hubiera imaginado que ese iba a ser mi oficio. Entonces, en los 3 años que yo regreso de Estados Unidos, en el 2000, 2001 y 2002, yo me dedicaba al tema de diseño gráfico, a hacer las páginas web, y de eso vivía, pero en esos años yo empecé a dar estos cursitos y a la gente le gustaba, entonces me lo volvían a pedir. Y ya para el 2003 y 2004 se dio la transición. O sea, de pronto empecé a tener más llamados de eso. Y aparte me empezó a generar lana parecido a lo del diseño gráfico. ¿Y te gustaba? También. Y me gustaba y lo disfrutaba muchísimo.
que un poco yo decía, bueno, pues es que es lo que hago todo el día. Yo todo el día estoy platicando con mis amigos de estas cosas, nomás me ponen a otro público, ¿no? Y les vuelvo a decir eso y hacemos algo juntos. Y de pronto el diseño gráfico me parecía de flojera, porque era hacer temas de marketing y así, que no me apasionaban. O sea, yo lo hacía porque de eso podía vivir, pero ni era arte para mí, no tenía una propuesta artística, no eran los Simpsons, no estaba yo cambiando el mundo, ni en realidad también yo decía, bueno, y aparte yo no soy diseñador gráfico, entonces me queda claro que hay muchas cosas que no sé, y para eso yo había contratado a gente que sabía. Entonces, se dio la transición y de pronto, como para 2004, le solté todos los proyectos que teníamos de diseño a uno que era mi socio. Y ya. Y todavía conseguí clientes, o de pronto él me jalaba, sobre todo como ilustrador. Para una página web, hazme una ilustración así, no sé qué, yo se lo hacía, pero la verdad es que ahí empezó a soltarse eso y yo empecé a formalizarme en el tema de ser conferencista y speaker en empresas, que también fue un descubrimiento sin querer. Había una chava que tomó mi curso de creatividad y ella trabajaba en 20th Century Fox y me dijo, oye, ¿puedes darle esto a mi equipo de ventas? Yo les di el curso. Entonces ahí entendí que había este tema de la capacitación de empresas y ya. Pero fíjate lo irónico, ¿no? Yo creo que fue en el 2006 o 2007 que un día alguien me dijo, oye, ¿y estás dado de alta en la Secretaría del Trabajo? Yo dije, ¿para qué? Ajá, no sé, ¿por qué tendría yo que estar dado de alta? Me dijo, pues porque si te contrata una empresa para que ellos puedan deducir lo que te pagan, tú tienes que darles tu numerito de la Secretaría del Trabajo. Ok, ¿y qué tengo que hacer? Pues llevar tu certificado de instructor, consultor, no sé qué. ¿Y eso cómo se hace, no? Entonces resulta que cuando yo ya llevaba a lo mejor 6, 7 años dedicado a eso, alguien me dice que eso se estudia, ¿no? Y que lo tienes que validar. Y yo, ¿a poco? Entonces, por primera vez fui a una formación de instructores, ¿no? Y entonces ya me explicaron cómo se organizaban las cosas y cómo tenías que poner en las constancias y cuál era el formato con el que presentabas un temario. Nada de eso a mí nadie me había explicado. Yo todo lo había hecho lírico. Yo todo había... O sea, me decían, oye, para contratarte necesito que me mandes por escrito de qué se trata el curso. Pues yo le escribía eso, pero no sabía que había un formato para hacer eso. Y algo que me cambió mucho fue que yo me agotaba mucho. Cada vez que daba un curso yo terminaba así rendido, ¿no? Entonces cuando fui a esa formación, me acuerdo que el maestro se llamaba Tulio, no recuerdo su apellido, pero me cayó muy bien. Y entonces el primer día de la formación nos pasó al frente a cada uno a que diéramos una pequeña clase, ¿no? Entonces nos daba un tema y dimos la clase. Entonces cuando yo terminé, me dijo, Arau, ¿por qué crees que se les llama participantes a los que están en tu curso? Entonces yo le dije, no sé. Me dijo, pues porque deben de participar. Tú hablaste y hablaste y hablaste y hablaste. Te va toda tu energía. Y entonces yo dije, tienes razón, por eso termino tan cansado. Porque yo casi que hago como preguntas retóricas y yo mismo las estoy respondiendo, ¿no? Se habrán preguntado cómo despertamos la creatividad. Pues la creatividad funciona así, tiene 3 pasos. Y entonces, por ejemplo, si tú quisieras, ¿no? Entonces, él mismo me dijo, mira, es que tú tienes madera de speaker, porque a ti no te gusta callarte, a ti te gusta que te escuchen. Pero si quieres ser un instructor, tienes que dejar que participen. Y fue así como, ¿no? O sea, por fin lo entiendo. Entonces fue padrísimo. Y yo pienso que ahí fue cuando dije, pues se me hace que a esto me voy a dedicar. Pero ya llevaba yo en realidad 6 o 7 años, ¿no? Nada más no lo había podido como asumir, ¿no? Yo seguía viéndome como un artista medio frustrado, que no encontraba dónde exhibir mis cosas y... Oye, y a partir de ahí me imagino que, porque sé que has estudiado también mucho. Ajá. A partir de ahí fue que empezaste de estudiar, hasta el doctorado y todo, o sea, este asunto. Estudiaba muchas cosas, pero todas eran muy informales, o sea, diplomados, cursos. Soy muy autodidacta, leo mucho. Y más bien, varios años después, cuando yo pienso que incluso ya estaba en Guadalajara, pues a veces había quien me cuestionaba así de, oye, a ver, ¿y tú eres psicólogo? Pues no.
y eres consultor, ¿no? Y eres instructor de DEO, ¿no? De recursos humanos, de desarrollo organizacional. No. Entonces, en algún momento, yo mismo decía, yo necesito tener un aval, porque un día alguien me va a agarrar de bajada y van a decir, a ver, tú ni tienes nada de esto. Pero bueno, o sea, yo podía defenderme sin problemas, por pura experiencia, ¿no? O sea, había sido como un terapeuta hecho en la vida de terapiar, había sido un coach sin saber que era coach, había sido, ¿no? Entonces, bueno, el orden fue que ya en el 2000, híjole, ya no sé, como en el 2008 o 2009, primero estudié la licenciatura en homeopatía, que es una licenciatura que solo existe en Guadalajara, pero que además me gustó porque es una licenciatura compuesta por nutrición, psicología, medicina y homeopatía. Okay. Entonces, de alguna manera, tenía una parte del tronco que tenía que ver con validar el aspecto de psicólogo. O sea, esta carrera es bien interesante porque es una especie como de ciencias de la salud. Okay. No es solo homeopatía, ¿no? Entonces, estudié esa licenciatura. La especialidad en clínica, que implicaba más psicología y más temas de medicina, ¿no? Entonces, eso me lo aventé, eso fueron pues 6 años. Después hice la maestría en psicoterapia y la maestría en administración de negocios, porque sí, un día tengo que tener un MBA para que digan, ya entendí de dónde sabes hablar el lenguaje. Yo ya lo sabía, pero no lo había estudiado, ¿no? Y finalmente, a la hora de decidir el doctorado, el obvio era el de desarrollo humano. Ese era el obvio porque pues, es a lo que me he dedicado todo este tiempo. Pero había la opción de hacer uno en alta dirección. Y dije, sí, porque eso va a terminar de darle validez a todo lo que yo tengo haciendo todos estos años en las organizaciones, ¿no? O sea, ahí sí ya nadie me va a poder decir nada. A ver, soy doctor en alta dirección y te callas, ¿no? Y tengo el poder. Tengo la razón. Tengo ahora sí, ¿no? El báculo del mago. Pero sí fue todo al revés, ¿no? O sea, imagínate que tú llevas 15 años pintando y estudias la carrera de pintor, ¿no? O sea, fue una cosa como medio extraña, el orden en el que aparecieron las cosas, y aún así me pareció muy valioso. O sea, yo nunca fui a la universidad en un tono de, a ver, a mí qué me van a explicar si yo ya lo he vivido. No, al revés, yo decía, le pongo nombre a las cosas que llevo haciendo, ¿no? ¿Y algún momento dudaste en ese proceso de ti? ¿De tu capacidad con lo que estabas haciendo? Mira, como resultado de los ataques de pánico y del accidente en el mar, yo pienso que yo tengo un trastorno de ansiedad, un TOC. Fíjate, te voy a interrumpir. Ajá. Hay un productor con el que he trabajado y he visto proyectos aquí en Guadalajara, productor musical, que se llama Ay, se me fue el nombre ahorita. Si lo vas a quemar, Aldo, no digas su nombre. No es bueno. Aldo Muñoz. Saludos. Aldo Muñoz, muy buen productor. Y él me decía, es que como que cuanto más creatividad o más le exiges creatividad a tu cerebro, como que el caché se tiende o sea, el buffer o cómo se llama, ajá. Se tiende a saturar. Y entonces eres más propenso a generar ansiedad. Pues sí. Y él decía que eso era parte de lo que él había visto, es decir, entre más le exiges la creatividad, es como exigirle más al procesador, pues aguas porque se te calienta. Sí, fíjate, acuérdate que no acuérdate porque no les dije. El primer curso que di fue sobre creatividad. Ajá. Mi lógica era que yo había estudiado artes plásticas y que en mi familia todos vivimos de nuestra creatividad. Entonces, uno de los principios de la creatividad es que hay un punto donde tú pones el pastel en el horno y luego lo tienes que dejar en paz. Si no, pasa eso que acabas de decir, ¿no? O sea, cuando tú tratas de obligarte, es malísimo, te bloqueas y empiezas a desesperarte. Ahora, no, mi respuesta iba más como en función de que yo no dudo de mí en cuanto a que entiendo perfecto la técnica, la forma en que se comunica. Y entonces por eso puedo dar cursos, talleres, conferencias, una mención. Eso no. Pero a mí me han dado muchos ataques de pánico en la vida a lo idiota de pronto. Entonces, por ejemplo, recuerdo que cuando estuve en el Teatro Diana, que creo que caben 1,800 personas, nos avisaron cuando estábamos ahí en los camerinos, está lleno, están las 1,800 personas.
Y como que me iba a dar un ataque de pánico, pero ya me tocaba, entonces no me dio tiempo. Pasé, me fue de maravilla y de pronto estaba atrás y dije, wow, acabo de hablar frente a 1800, ¿no? Y en cambio otro día tenía un grupo de vendedores de seguros y deben de haber sido nomás como 14 personas. Y mientras hablaba el director y me presentaba, a mí me vino un ataque de pánico horrible, taquicardia, sensaciones y todo. Y esos segundos o minutos que el cuate se tardó, que me estaba presentando a mí, no sabes, o sea, yo sentí que me iba a desmayar o que me iba a quedar así como en blanco. Siempre me salvaba empezar. Ya, arrancaba como no un sé piloto cómo, pero automático dale. y de pronto yo ya estaba en show, ya era performance y todo. Entonces yo he lidiado en mi vida en muchas ocasiones de tener ataques de pánico que son horribles porque no tienes un motivo. No es que digas, híjole, es que tal que no me dan el contrato. O sea, no hay como algo muy obvio que digas, ¿no? Es súper irracional. Afortunadamente, yo pienso que en los últimos 5 años es cuando más yo solito he trabajado y más me ha funcionado la terapia, porque la terapia a mí me gusta hacer terapia, pero en los últimos 5 años pienso que ahora sí entendí por dónde era el asunto y tengo la fortuna de tener muy buenos terapeutas. Soy difícil para la terapia, porque en el mundo de la terapia se llama cazador de osos, al tipo que es latoso, ¿no? O sea, que viene a terapia pero no se deja, ¿no? Sí, que ya sabe por dónde. Ajá, que ya sabe, cada ratito terminas tú psicoanalizando al psicoanalista, ¿no? Entonces, he tenido la fortuna de tener muy buenos terapeutas. Yo voy con toda la intención de trabajar, pero también noto en ellos la habilidad de que a veces yo digo, haz de cuenta, ¿no? Sí, tuve una bronca con mi papá, pero bueno, eso ya lo trabajé. Y entonces el terapeuta dice, no, pero por si las dudas, cuéntame, ¿no? Y digo, ahí está el colmillo, sabe que estoy ocultando algo, ¿no? Pues me regresa. Entonces, ¿qué es lo peor que te ha pasado? Ahorita que comentabas el asunto de speaker, ¿qué es lo más cañón que te ha pasado? Subjetivamente eso. O sea, tengo muy grabado ese día de decir, no eran muchos, no me habían pagado mucho, o sea que no era un tema como de van a decir que nada, o sea, no era grave. Me dio un ataque de pánico segundos antes, fue horrible, fue una sensación horrible, el tiempo pasó muy lento, lo padecí mucho, subjetivamente, pero yo pienso que los que estuvieron ese día ni se enteraron. Objetivamente hablando, un día me contrataron para dar una conferencia y iba a durar la conferencia solo 45 minutos. Y yo dije, ay, 45 minutos no es nada. O sea, casi que en lo que me presento y saludo ya se pasó. Entonces me confié y llevé solo una lámina. Voy a poner una lámina y con esa me explico, ¿no? Antes de mí pasa el director general y les da una noticia terrible de que la empresa se había vendido y que muchos iban a perder su trabajo. ¿Okay? Gracias, cortinero. Con ustedes, y pa' colmo dice, el director dice, y bueno, para divertirnos y despejarnos un rato, les hemos traído un gran conferencista muy simpático, Cuautli Arau. Y entonces yo paso y la gente estaba murmurando lo que se acababa de decir. O sea, no me estaban volteando a ver a mí, no me aplaudieron para que pasara. Y entonces esos 45 minutos fueron eternos. Yo ya no sabía, yo necesitaba más láminas porque era obvio que no era el momento. Pero bueno, yo ya estaba ahí, yo ya tenía que cubrir ese espacio. Y entonces empiezo a hablar de mi lámina, pero se me acabó. Y yo decía a la gente, a ver, ¿quién me da un ejemplo? Y nadie me daba ningún ejemplo. Traía yo dulces y les decía, a ver, por un dulce. Cri, 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 cri. Entonces fue horrible. Yo empecé a divagar, empecé a decir groserías como para ver si con eso llamaba la atención. Y cuando ya por fin terminó, porque te juro que yo veía los minutos y decía, ya Dios mío, que se acabe esto. Cuando ya terminó, utilicé un truco, ¿no? Dije, el lugar estaba súper bonito y había comida muy rica. Entonces yo dije, oigan, antes de irme, yo creo que se merecen un aplauso quienes eligieron este lugar y la comida y no sé. Y entonces logré que saliera un aplauso. Y yo dije, de aquí soy. Por mi parte, muchas gracias, con permiso, ¿no? Pero hice una trampota, porque no fue a mí en realidad, pero provoqué un aplauso, que era por la comida. Y me salgo. Y cuando me voy bajando del escenario, alguien dice, ¿y la diversión? Puta, ese yo lo oí así, me resonó la cabeza, ¿no? La frase, ¿y la diversión? No, o sea, yo bajé y dije, ahorita
me van a decir que devuelva el pago. La chava que me representó ese día era la primera vez que me representaba y estaba ahí. Dije, no, esta es la peor conferencia de mi vida, la peor respuesta del público y todo. Entonces yo salí muy angustiado, me metí al camerino que me habían dado y me quedé ahí así temblando un rato y te dije, qué horrible experiencia, ¿qué pasó, no? Y entonces entra la chava esta y le digo, discúlpame. Le digo, no supe qué hacer con la gente porque no me estaban pelando y no sé qué. Y entonces ella me dijo, pero no es tu culpa. ¿Cómo se les ocurre poner en ese orden tu conferencia? Entonces, ok, ¿no? Pero de momento yo dije, esta es la peor. O sea, si esto lo hubieran grabado, es el peor conferencista que existe en el mundo, ¿no? Entonces, esa fue objetivamente la peor experiencia. Un momento súper desagradable. Y ese cuate que gritó al final, ¿no? Ya fue así de, por favor, desaparéceme, tierra. Oye, ¿y el peor oso? Que digas... Una vez estaba dando una charla y había como una mesa de cristal y la rompí, o sea, me senté en ella pensando que me aguantaba, que era normal y no era cristal, era plástico. Entonces, de pronto terminé así con las piernas metidas en un cuadrito. Imagínate una mesa como esta, que terminé yo así embonado. Eso fue un super... Pero la gente se botó de la risa y como afortunadamente mi tema era sobre creatividad, lo hilé y dije que cualquier cosa podía pasar en cualquier momento y que teníamos que aprovechar los recursos y así. ¿Cómo ven? No me caía, todo estaba planeado. Todo fue organizado. ¿Y tu mejor experiencia que recuerdes de como speaker o con una empresa? Yo sé que estás en empresas grandotas. Que digas, qué memorable, esta sí me la llevo. Esa del Teatro Diana fue hermosísima. Compartí escenario con Jorge Cuevas y con Adriana Corona. Ajá. Y fue padrísima, fue increíble era la primera vez que yo estaba 1,600 o 1,800 personas. Fue padrísimo sentir así los aplausos. Es un mar, ¿no? Es una euforia. Esa fue preciosa. Muy similar, menos personas, pero pon tú que 800 en el Teatro del Pueblo en Nayarit, que es como el teatro de la ciudad. Lo atasqué y me fue increíble también. Y aparte, es que son experiencias que duran mucho, no nada más es ese momento, sino por varios meses, cuando yo iba a Tepic y estaba en la calle, de pronto alguien pasaba y me decía, el acento emocional o la galletita, cosas que yo había dicho en la conferencia, entonces había notado que cambié a la gente, ¿no? Que tuve un impacto así muy positivo. Y te diría que también, paralelo a todo esto, yo había sido un cuate como muy tímido y cuando empecé a dar cursos en el año 2000, descubrí que yo también podía ser un rockstar en ese momento. O sea, lo que yo había visto con mi papá, que tenía esa posibilidad, pues yo lo descubrí oye, cuando estás en el escenario te luces. Entonces tú me dices, algo muy agradable, tuve muchas novias y casi todas fueron mis alumnas, ¿no? O sea, les encantaba que un cuate ingenioso. Yo decía, mira, a ver, no tengo un montón de dinero, no soy guapísimo, no estoy súper fuerte, pero soy muy inteligente. Y cuando doy una conferencia es mi momento. O sea, ahí es cuando, ¿no? Entonces a veces estaba dando yo un curso o algo y había una chava que me encantaba y pues las bromas las lanzaba para allá y todo. Y yo ya veía la carita y yo decía, sí, ¿no? O sea, se me hace que sí. Y entonces, afortunadamente, tuve muchas novias en distintas ciudades y siempre muy honesto, ¿no? O sea, siempre yo era muy claro así de, mira, me la paso viajando, porque además varios años me la pasé nada más así como dando gira con los cursos, y me encantas. Y yo ya sé que me voy a ir pasado mañana y que no te estoy proponiendo matrimonio, nada, ¿qué onda, no? Y entonces, como había esa sinceridad y les había caído muy bien, pues muchas veces me dijeron, va, ¿no? Y otras veces me dijeron, pues no, sí, eres un tipo muy interesante, pero yo Gracias. Sí estoy buscando una relación. No hay bronca, ¿no? Eso me siento muy en paz hoy a la distancia de decir, no tuve que manipular, no tuve que mentir, pues era sincero y en ese momento había dado lo mejor de mí, ¿no? O sea, ese era el momento donde alguien se podía clavar conmigo, pues se dio, ¿no? Entonces también eso fue padrísimo de ser rockstar. Sí, pues... Aprovechar las circunstancias y bueno, pues tu vida ha sido todo sí, muy espontánea, muy neta, yo podría decir, ¿no? La has vivido de una manera muy neta. Yo creo que todavía yo creo que sigues alineado con lo que te gusta, con lo que te apasiona
Y eso se ha manifestado a través del éxito que sigues teniendo, el reconocimiento. Y yo creo que esa autenticidad también hace que conectes con las personas. Porque al final de cuentas es algo que yo puedo reconocer en ti, ¿no? Sabes conectar con las personas. Y creo que es algo en un mundo ahorita tan conectado por los teléfonos y por todo, nos estamos desconectando, pero le siguen atrayendo al ser humano, así como los elementos, el conectar como personas. Claro. Entonces, cualquier cosa que nos lleve a conectar como personas nos llama la atención. Entonces, con tantos miedos ahorita con la inteligencia artificial y toda la tecnología, ¿no? Y todo lo que está pasando, la revolución en todos los sentidos, el hombre sigue buscando conectar. Claro. Con el hombre, o sea, las personas, conectar. En ese sentido, Claudio, aquí nos podríamos durar horas hablando y me gustaría hablar de muchísimos otros temas que tú traes que son muy interesantes. Y de hecho, me interesaría volverte a invitar a estas recetas porque está muy interesante la plática. Pero sí, si no, aquí nos seguimos. Me gustaría ¿qué consejo le podrías dar, tu mejor consejo a las personas? Sobre todo en este punto donde pues, no sabemos qué va a ser de nosotros, a qué nos vamos a dedicar, dudamos de nosotros mismos, no sabemos si somos buenos haciendo lo que hacemos. ¿Cuál sería tu consejo? Yo creo que yo perdí mucho tiempo en ansiedad por no hacer las paces con la incertidumbre. Entonces, mi mejor consejo sería que hagamos las paces con la incertidumbre en el nivel más profundo que podamos. Creo que la realidad está siendo coordinada por algo más grande que nosotros y que ese algo es bondadoso. Entonces, me parece que si podemos entregarnos o entregar nuestra confianza a algo más grande, eso te quita la angustia, pero entregar esa confianza no te quita la incertidumbre. Por eso digo que hay que hacer las paces. O sea, yo no sé de qué se va a tratar mi vida en los siguientes 5 o 10 años, no lo sé. No me ha funcionado mucho apegarme a un plan. Me ha funcionado hacer planes. Me ha funcionado porque me entretiene. Pero a la mera hora estoy mucho más atento a por dónde me manda la pichada la realidad. Entonces yo creo que yo perdí mucho tiempo tratando como de tener la ciencia del control de la vida. O sea, debe de haber una manera en la que todo lo que tú te propones se manifiesta. No sé si va a ser a través del mentalismo o del coaching o de la consultoría ejecutiva o de los estudios de ciencia. Yo no encontré nada. Encontré que me siento muy a gusto fluyendo con hacer lo mejor que puedo, porque sí lo hago, pero también entendiendo que yo no sé qué es lo que más me conviene y que entonces lo que más me conviene es lo que va a suceder. Y eso lo está coordinando algo que está más allá de mí. Padrísimo consejo. Ese sería mi consejo. Pues sí, soltarle, flojito y cooperando. Flojito y elixir cooperando. de la vida. Pues bueno, Cuau Arau, un placer. Otro día platicamos de muchas cosas que se quedaron en el tintero. Muchas. Speaker, conferencista, coach, empresario, capacitador, pintor, en fin, bueno, tantas cosas. Podríamos seguir hablando de muchas cosas, de cursos que estás dando. ¿Dónde te pueden seguir en tus redes sociales? Miren, todas mis redes sociales soy Cuau Arau. Eso facilita todo. En todas me van a encontrar como Cuau Arau. Y mi escuela actual en este momento se llama Colegio Vivir. Asómense a colegiovivir.com porque ahí es donde pueden tener acceso a todos los cursos que yo doy, incluso como una especie de mentoría que doy todas las mañanas a las 6 de la mañana, de 6 a 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes estoy en línea con la gente y estamos cotorreando. ¿Cómo es? Colegio Vivir. Colegiovivir.com. Ahí se encuentran. Y en tu red estás como Cuau Arau en todas las redes sociales. En todo, en Facebook, en Instagram, en lo que quieran. Así me encuentran. Padrísimo. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, Cuau. Nos vamos a volver a ver, por favor. Gracias, amigos. Quedaron muchas cosas pendientes. Amigos, pues yo soy Cristian Robles. Esto fue Líderes en Jaque. Nos vemos el siguiente.